10 inventos que cambiaron el curso de la guerra. El cañón de Urbano y la caída de Constantinopla. Urbano, un fundidor de cañones húngaro que ofreció su arma a dos gobernantes seguidos. Uno rechazó la oferta, el otro, con su ayuda, destruyó un imperio que había resistido durante 1000 años. En el año 1452, Urbano se presentó en la corte de Constantino XI con una propuesta. Podía fundir un cañón capaz de atravesar cualquier muralla sobre la faz de la tierra. Constantino estaba interesado, pero no tenía dinero. Urbano esperó algunos meses y se marchó. Su siguiente empleador fue el sultán Mehmed II. Aquel sí pagaba bien. Para enero de 1453, en Edirne estaba lista una pieza de artillería de más de 8 metros de longitud y 19 toneladas de peso. Las balas eran esferas de piedra de 600 kilogramos. El alcance llegaba al 1,5 kilómetros. Nada parecido había existido antes. Antes del primer disparo de prueba, se avisó a la ciudad que nadie se asustara por el estruendo y que las mujeres embarazadas se alejaran. Los 240 kilómetros hasta Constantinopla se recorrieron arrastrando el cañón con 60 bueyes y 200 hombres. El camino tuvo que ser habilitado de nuevo. El trayecto duró 42 días. Las murallas de Constantinopla habían resistido 20 asedios a lo largo de 800 años. El 6 de abril, las piezas de Mehmed abrieron fuego. En 47 días se gastaron 55.000 libras de pólvora y se dispararon 5.000 proyectiles. Los defensores alcanzaban a cubrir las brechas con tierra, pues el cañón tardaba 3 horas en recargarse. Pero el 29 de mayo, el muro junto a la puerta de San Romano se derrumbó. Constantino XI murió combatiendo en las calles. Su cuerpo jamás fue encontrado. Con la caída de Constantinopla dejó de existir el Imperio Romano de Oriente, heredero directo de Roma, que había perdurado desde el año 27 antes de nuestra era. El propio Urbano no sobrevivió al asedio. Su cañón estalló durante uno de los disparos. Si Constantino hubiera encontrado el dinero en 1452, esa misma arma habría sido apuntada contra los sitiadores. La historia de las murallas que nadie pudo tomar durante 800 años podría haber continuado. El fuego griego y los asedios de Constantinopla, año 674 de nuestra era. La flota árabe entró en el mar de Mármara con la intención de tomar Constantinopla desde el mar. Los árabes contaban con superioridad numérica, pero Bizancio tenía algo más. A finales del siglo VII, el califato árabe había llegado hasta las mismas puertas de la capital. En el año 673 comenzó el primer asedio naval a gran escala. Sin embargo, un año antes había llegado a Constantinopla un arquitecto llamado Calínico, huyendo de la Siria ya conquistada por los árabes. Él traía consigo una fórmula. Lo que Calínico entregó al emperador Constantino IV pasaría a la historia como el fuego griego. Una mezcla líquida se proyectaba a través de tubos de bronce a presión y se encendía a la salida. Ardía sobre el agua. Solo podía apagarse con vinagre, arena u orina. El alcance era de entre 25 y 30 metros. Los barcos árabes no tenían ninguna protección contra él. El asedio, que se extendió entre los años 674 y 678, concluyó con la destrucción de la flota árabe. El ejército terrestre, sin apoyo naval, se retiró. En los años 717 y 718, los árabes lo intentaron de nuevo, con el mismo resultado. La fórmula se guardó con una precaución casi paranoica. No se escribía, se transmitía de manera oral dentro de un círculo muy reducido. Entre los siglos XII y XIII, la cadena de transmisión se rompió. Su composición exacta se desconoce hasta el día de hoy. La mayoría de los historiadores cree que la base era nafta mezclada con resina y posiblemente cal viva. Pero eso es una hipótesis, no un hecho. El arma que salvó al imperio 2 veces desapareció junto con quienes conocían su secreto. El arco largo y la batalla de Azincourt. 25 de octubre de 1415. El ejército inglés, 6.000 hombres hambrientos y enfermos de disentería tras el asedio de Harfleur, se encontraba detenido en un campo embarrado cerca de la aldea de Azincourt. Enfrente, 25.000 franceses. Enrique V no había planeado librar esa batalla. Llevaba a sus tropas de camino a Calais para embarcar rumbo a casa. Los franceses le cerraron el paso. No había manera de retroceder. El 80% del ejército inglés eran arqueros. Arcos de tejo de hasta 180 centímetros de longitud, con una tensión de hasta 70 kilogramos. Las flechas, de fresno y roble, atravesaban la armadura a 200 metros. La cadencia de tiro era de 15 flechas por minuto.
Los caballeros franceses avanzaron a través del terreno empapado. El barro frenaba cada paso. Los arqueros abrieron fuego. Los caballos heridos aplastaban a sus propios jinetes. Los caballeros que caían en el barro no podían levantarse bajo el peso de sus armaduras. Varios murieron ahogados en el fango. Los franceses perdieron entre 7 y 10.000 hombres, entre ellos el condestable Carlos de Albret y varios duques. Otros 1.500 caballeros fueron hechos prisioneros. Las bajas inglesas fueron de alrededor de 200 personas. La victoria le permitió a Enrique conquistar Normandía y firmar en 1420 el Tratado de Troyes, que lo reconocía heredero a la corona francesa. Sin embargo, 15 años después, los franceses adoptaron nuevas tácticas contra los arqueros y comenzaron a recuperar lo perdido. Para 1453, Inglaterra había perdido todos sus dominios en el continente, salvo Calais. El arco largo decidió el resultado de un día y el destino de un tratado, pero durante 30 años determinó quién imponía las condiciones de la guerra. El fusil de aguja Dreyse y la guerra austro-prusiana. La aguja, así llamaban los soldados al percutor de acero que hacía del fusil prusiano algo único en el mundo. El fusil Dreyse fue inventado en 1836 y adoptado por el ejército en 1841. La diferencia fundamental estaba en la carga por la recámara. Los austriacos cargaban por la boca del cañón, de pie y durante casi un minuto por disparo. Los prusianos lo hacían tumbados, con una cadencia de entre 5 y 6 disparos por minuto. Durante 25 años el arma fue un secreto de Estado. Para 1866, 270.000 infantes estaban equipados con ella. El 27 de junio, cerca de la localidad de Nachod, un cuerpo austriaco triplicaba en número a los prusianos y atacó de frente, como se había combatido desde los tiempos de Napoleón. Los austriacos perdieron 5.700 hombres, los prusianos alrededor de 1.000. Una semana después, el 3 de julio, se libró la batalla principal en Königgrätz. 240.000 soldados contra 285.000. Al caer la tarde, los austriacos habían perdido 31.000 hombres, entre muertos, heridos y prisioneros. Los prusianos, alrededor de 9.000. El general Benedict telegrafió al emperador Francisco José que iniciara de inmediato las negociaciones de paz o la catástrofe sería inevitable. La guerra terminó en 7 semanas. Austria quedó fuera de la Confederación Germánica. Prusia se convirtió en la potencia dominante de Europa. Hay que añadir, no obstante, una aclaración importante. 4 años después, Prusia se enfrentó a Francia, cuyo ejército estaba equipado con el Chassepot, un fusil del mismo principio, pero con el doble de alcance. En Gravelotte, los prusianos perdieron más de 20.000 hombres frente a 8.000 franceses. El Dreyse perdió ese duelo. La guerra la ganó la artillería, pero fue precisamente el Dreyse quien demostró al mundo que una sola arma puede decidirlo todo, y quien obligó a todos los ejércitos a lanzarse a la carrera por la siguiente. El telégrafo y la Guerra Civil Estadounidense, 1861. Lincoln asumió el mando de un país que se desmoronaba y de un ejército que combatía en un frente de miles de kilómetros de anchura. Ningún gobernante en la historia había podido dirigir una guerra en tiempo real desde su capital. Lincoln fue el primero. El telégrafo existía desde 1844. Al comienzo de la guerra, el norte contaba con más de 50.000 kilómetros de líneas, el sur con muchos menos. El cuerpo de telégrafos militares tendió otros 24.000 kilómetros directamente a través de las zonas de combate. Lincoln se instaló en la sala de telégrafos del Ministerio de la Guerra y pasó allí más tiempo que en ningún otro lugar. A lo largo de 4 años, envió y recibió casi 1.000 telegramas. Por primera vez en la historia, un comandante en jefe podía conocer lo que ocurría a 1.500 kilómetros de distancia y reaccionar en cuestión de minutos. En plena batalla de Antietam, en 1862, McClellan recibió refuerzos de munición durante el combate. En 1864, Meade desplazó reservas al sector amenazado en pocas horas. Grant y Sherman, cuyos ejércitos estaban separados por 1.500 kilómetros, coordinaban operaciones a diario. La Confederación no disponía de ese sistema. Los historiadores califican la brecha en la infraestructura telegráfica como una ventaja estructural del norte, que ninguna victoria táctica del sur logró compensar. Tras la guerra, Sherman escribió que apenas pasaba un día en que Grant no conociera con exactitud su situación, estando a más de 1.500 kilómetros de distancia, según el tendido de los cables. La ametralladora Maxim y la batalla de Omdurmán. Omdurmán,
2 de septiembre de 1898, Sudán. El ejército del califa Abdalá, unos 52.000 hombres, atacó las posiciones británico-egipcias. 5 horas después, yacían en el campo 11.000 Mahdi muertos. Los británicos perdieron 48 soldados. La ametralladora Maxim fue inventada en 1884. Su principio de funcionamiento consistía en aprovechar la energía del retroceso para la recarga automática. 600 disparos por minuto. El ejército británico la rechazó en un principio por considerarla demasiado compleja. Ante eso, Maxim se volcó en los mercados coloniales. En la guerra de Matabeleland, en 1893, 50 soldados con 4 ametralladoras rechazaron 5 ataques de 5.000 guerreros. El escritor Hilaire Belloc lo resumió de manera descarnada: pase lo que pase, nosotros tenemos la ametralladora Maxim y ellos no. En Omdurmán, Kitchener disponía de 20 Maxim en tierra y 24 más a bordo de cañoneras fluviales. El ataque se desarrolló en campo abierto. Los historiadores británicos hablan de una ejecución, no de una batalla. En pocas horas quedó destruido el ejército que 12 años antes había derrotado a las fuerzas británicas y matado al general Gordon. Sudán quedó bajo control británico durante el medio siglo siguiente. Entre los oficiales presentes en Omdurmán se encontraba un teniente de 23 años llamado Winston Churchill. En su libro La Guerra del Río calificó al Maxim como el factor decisivo de la victoria. Eso no le impidió, años después, ya como ministro de guerra, retrasar el rearme del ejército, de modo que cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Alemania contaba con muchas más ametralladoras que Gran Bretaña. La quinina y el reparto de África, entre 1850 y 1914. En 1865, una comisión parlamentaria británica debatía una propuesta para retirar completamente las tropas del África Occidental. El motivo era las enfermedades. A África la llamaban la tumba del hombre blanco. En Sierra Leona, entre 1817 y 1838, la mortalidad anual entre los militares europeos llegó a rozar las 500 bajas por cada 1.000 efectivos. La mitad de los misioneros que llegaban a la Costa de Oro antes de 1850 morían los primeros 3 años. Cuando en 1874 se declaró la colonia británica de la Costa de Oro, los 3 primeros candidatos al cargo de gobernador rechazaron el nombramiento. El cuarto lo aceptó el 4 de marzo y murió de malaria ese mismo mes. La quinina se conocía como remedio contra la malaria desde el siglo XVII. Sin embargo, la profilaxis sistemática no comenzó hasta 1848, cuando el Ministerio de la Guerra británico la incorporó oficialmente a la ración del ejército. Para la década de 1880, la mortalidad entre los europeos en los trópicos había caído de manera drástica. Entre 1881 y 1914, las potencias europeas se apoderaron de casi 90% del continente africano. La Conferencia de Berlín de 1884 y 85 formalizó jurídicamente ese reparto sin la presencia de ningún representante africano. Vale aclarar que el ejército francés no aplicaba la quinina de forma sistemática y también conquistaba territorios, apoyándose en tropas locales. La quinina no abrió África a la colonización. Lo que hizo fue hacerla permanente. Permitió que los europeos pudieran quedarse el tiempo suficiente para afianzarse. La quinina no ganó ninguna batalla. Hizo posibles todas las que vinieron después. El radar y el sistema Dowding en la batalla de Inglaterra, 10 de julio de 1940. La Fuerza Aérea Alemana inició su campaña de bombardeos contra Gran Bretaña. El objetivo era destruir la aviación británica y preparar el terreno para un desembarco. La superioridad numérica del lado alemán era de aproximadamente el doble. Francia había caído un mes antes. Alemania también tenía radar. La diferencia estaba en lo que los británicos habían hecho con él antes de que comenzara la guerra. Desde 1937 se construía a lo largo de la costa una red de estaciones conocida como Cadena Hogar, que contaba con 21 estaciones al inicio de las hostilidades y una capacidad de detección de hasta 150 kilómetros. Pero el verdadero invento no era la red en sí, sino el sistema que ideó para utilizarla el mariscal del aire Hugh Dowding.
Los datos de todas las estaciones confluían en un centro único, en Bentley Priory, se integraban en una imagen de conjunto y se transmitían por teléfono a los aeródromos. Los pilotos conocían el rumbo, la altitud y el número de aeronaves enemigas antes siquiera de despegar. Antes de Dowding, en los ejercicios de interceptación se lograba localizar al objetivo entre el 30 y el 50% de las veces. Durante la batalla de Inglaterra, ese porcentaje llegó al 90%. Varios ataques fueron interceptados con un resultado del 100%. Un cuerpo de aviación relativamente pequeño operaba con la eficacia de una fuerza 3 veces mayor. El mando alemán conocía la existencia de las estaciones de radar. El 15 de agosto la Luftwaffe atacó varias de ellas. Ninguna quedó inutilizada durante mucho tiempo. Hermann Göring llegó a la conclusión de que los ataques eran ineficaces y los suspendió, sin comprender que no estaba destruyendo torres, sino el sistema de control del espacio aéreo. El 31 de octubre la batalla de Inglaterra concluyó. Alemania renunció a sus planes de invasión. Churchill dejó escrito que toda la superioridad de los cazas habría sido estéril sin ese sistema. Dowding fue relevado del mando en noviembre de ese mismo año. El sistema que había creado sobrevivió a su caída. La penicilina y la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, entre el 12 y el 15% de los heridos que llegaban a los hospitales morían a causa de infecciones. No por las heridas en sí, sino por lo que venía después: gangrena gaseosa, neumonía, sepsis. Los cirujanos sabían operar, lo que no sabían era detener eso. Alexander Fleming sirvió en el cuerpo médico del ejército durante la Primera Guerra Mundial. Presenció esas muertes de cerca y regresó al laboratorio con una pregunta sin respuesta. En 1928, un hongo de moho contaminó accidentalmente una placa de Petri con bacterias. Fleming observó que alrededor del hongo las bacterias habían muerto. Llamó a la sustancia penicilina, publicó sus hallazgos y durante 10 años el tema quedó prácticamente olvidado. El trabajo fue retomado por los químicos de Oxford Howard Florey y Ernst Chain en 1939. Para 1944, de cara al desembarco en Normandía, la producción en Estados Unidos había alcanzado los 2 millones de dosis, suficientes para abastecer a todas las tropas aliadas. Los resultados son cuantificables. La mortalidad por neumonía bacteriana entre los militares cayó del 18% a menos del 1%. La mortalidad por gangrena gaseosa del 12 o 15% al 3%. La penicilina salvó a no menos del 15% de los heridos graves de la amputación o la muerte. Por primera vez en la historia de las guerras, el número de fallecidos por infecciones fue menor que el de los caídos en combate. El cirujano jefe de las fuerzas estadounidenses en Europa, el general Hawley, informó de que de más de 1 millón de soldados atendidos en los hospitales europeos, murieron menos de 13.000. La tasa de mortalidad era del 3,9%. En la Primera Guerra Mundial había sido del 8%. Fleming fue nombrado caballero en 1944 y recibió el premio Nobel en 1945, junto con Florey y Chain. El contenedor marítimo y Vietnam. El 26 de abril de 1956 salió del puerto de Newark el buque tanque Ideal X, con 58 cajones metálicos a bordo. Los cajones se retiraban del camión, se colocaban en cubierta y en el puerto de destino volvían a cargarse sobre ruedas sin necesidad de abrirlos. Antes de eso, mover una tonelada de carga costaba $5.86. Con el contenedor, 16. La diferencia era de 36 veces a favor del nuevo sistema. Malcolm McLean era un camionero de Carolina del Norte sin estudios universitarios que en 1937 observó cómo los estibadores cargaban mercancías manualmente en el puerto y pensó que aquello llevaba demasiado tiempo. 20 años después, puso en marcha el primer servicio regular de contenedores. Los sindicatos lo llamaban enemigo. Las navieras se reían de él. En 1967, el gobierno de Estados Unidos contrató a McLean para abastecer a las tropas en Vietnam, 500.000 de soldados. Hacerlo mediante los métodos tradicionales a través de los puertos survietnamitas era físicamente imposible. El contenedor resolvió el problema. A mediados de la guerra, el ejército manejaba más de 200.000 contenedores. El contrato representó el 40% de los ingresos de la empresa de McLean en los años 1968 y 69. La paradoja es que el Vietcong del Norte abastecía a sus propias fuerzas a través de la ruta Ho Chi Minh, en bicicleta, a hombros de cargadores, en pequeñas partidas imposibles de rastrear. El ejército estadounidense transportaba 2 millones de toneladas de munición, 1 millón de toneladas de equipamiento
y $250 millones en alimentos al año. La guerra se perdió de todas formas. El contenedor no ayudó a ganar Vietnam. Pero para finales del siglo XX, el 90% del transporte de mercancías en el mundo circulaba en contenedores. El estándar nacido de las necesidades de la logística militar se convirtió en el fundamento de la economía global. Si este video te ha resultado interesante, suscríbete al canal o escribe en los comentarios qué invento crees que nos hemos dejado fuera.